Su Biblia, por favor, abierta, mi querida iglesia, porque vamos juntos a compartir varios versículos. Romina ciertamente nos va a ir ayudando para esto. Pero una de las cosas que quería compartir con ustedes hoy día, iglesia amada, es lo siguiente. Usted y yo vemos, ¿cierto? Tenemos ojos, podemos ver. Algunos necesitamos de estos aparatitos. Algunos tienen visión más larga, otros visión más corta, miopía, astigmatismo, qué sé yo. Pero vemos. ¿Sabe? En el último año, el año anterior, el 2019 y este año, en nuestro país muchas personas han perdido la visión por razones que todos conocemos. Y eso es una cosa trágica. Estaba leyendo el otro día que en Corea del Norte hay cientos y miles de niños, escuche bien, jóvenes, niños y ancianos que están quedando ciegos producto de que hay cataratas en sus ojos y al no tener una atención médica especializada, eso se va agravando y hoy día están ciegos por falta de atención. ¿Sabe? Es triste pensar cuando algo que es tan básico y elemental en nuestra vida cotidiana, uno lo pierde, ciertamente. Es curioso porque la Biblia hace mucha alusión a la vista. Habla de cuando nosotros conocemos al Señor, dice en el libro del Mateo, cuando Jesús habla de las parábolas, de las bienaventuranzas, dice, por ejemplo, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y que si nuestros ojos están bien, todo nuestro cuerpo tendrá luz. Pero si nuestros ojos están mal y están con tinieblas, todo nuestro ser va a estar sumido en las tinieblas. Fíjese que le quería mencionar esto porque la visión que Dios le da a sus hijos, la visión que le da no solo con los ojos físicos, sino también con los ojos del espíritu. Hay un dato que es curioso. Cuando usted recuerda en el libro de Hechos el relato de que cuando Pablo conoció a Jesús camino de Damasco a Jerusalén, usted recuerda que Pablo conoció a Jesús de una manera bastante extraordinaria. Cayó del caballo en el que iba y él perdió la vista. Tuvo algo así como, diríamos nosotros hoy día, yo no sé exactamente si fue eso, tuvo algo así como cataratas. ¿Recuerda usted que cuando Dios mandó después a Ananías a que orase por Pablo, dice que cayeron de sus ojos como escamas? Es curioso que cuando Pablo conoce a Cristo, queda ciego. Hay un símbolo en esto y es que tiene que ver con que claramente la mirada que tiene Dios, la visión de Dios, excede lo que nuestros ojos ven. Nosotros vemos con estos ojos, pero tenemos una mirada limitada respecto de las cosas que vemos. Hay muchos fenómenos de orden óptico que son ilusión óptica y que usted las puede observar. Si usted, por ejemplo, está sentado arriba de un bus, en un terminal de buses, si está con un bus aquí y al lado hay otro bus y usted se sienta para atrás, de pronto usted tiene la sensación de que usted se está moviendo con su bus, ¿verdad? Con su autobús. Y ocurre que no es usted el que se mueve, sino que se está moviendo el bus que está al lado. Hay un efecto óptico por la vista lateral, ¿verdad? Y entonces usted puede tener la absoluta certeza, porque usted dice, pero yo vi que me estaba moviendo. Y usted puede afirmar algo que no es cierto, porque en realidad el que se estaba moviendo era el vehículo del lado, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros ojos son engañosos. Nosotros a veces vemos cosas y en virtud de lo que vemos, nosotros afirmamos ciertas cosas y creemos ciertas cosas en virtud de lo que vemos. Y muchas veces, como esta ilusión óptica que yo le estoy recordando, puede ocurrir que lo que nosotros
decimos que es, en realidad no es, sino que es producto de una mala visión. Le desafío a hacer el siguiente ejercicio. Usted ahora está mirando la pantalla, ¿cierto? Y me está viendo a mí. Observe atentamente la imagen y por unos minutos ahora cierre los ojos, un rato fuerte. ¿Qué vio? Sigue viendo la imagen mía, aunque tenga los ojos cerrados. Es un fenómeno de distorsión óptica, visual, porque efectivamente tenía los ojos cerrados y usted por unos minutos sigue viendo mi imagen, pero la imagen no está ahí. Eso no es real. Nuestra vista muchas veces nos lleva a pensamientos, a ideas que son erróneas. Y muchas veces, cuando estamos con esas ideas erróneas, tomamos decisiones, nutrimos nuestro corazón de una manera equivocada. Y Jesús habló al respecto, porque Jesús quiere que cuando nosotros le conozcamos a Él y seamos sus hijos, tengamos una nueva visión. Y ojo, escuche bien, estoy usando una palabra que usa la Biblia, dice una nueva visión. Nuevamente está poniendo el foco en qué es lo que vemos. Quisiera que usted me acompañe en la palabra, porque usted también recuerda que cuando Jesús se encontró con los fariseos, ¿recuerda usted? Los fariseos era gente que conocía la ley al perfecto detalle, conocía la palabra, pero en cada una de sus palabras, ¿sí? Y sin embargo, Jesús fue muy duro con ellos, porque le dijo, vosotros sois ciegos de ceguera espiritual. Y dice, vosotros sois ciegos guiando a otros ciegos. Lo que Jesús está poniendo de manifiesto, iglesia amado, es cómo nuestros ojos, porque somos hijos del Padre, deben tener la visión que tiene el Padre. Si nosotros somos hijos, tenemos el ADN, tenemos la esencia del Padre. Y el Padre ve de una manera como no ven los seres humanos común y corriente. Y el Padre quiere que su visión, que su forma de ver, sea nuestra forma de ver, mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Quiero invitarte a revisar en la palabra. Si tú revisas conmigo en el libro de Primera de Corintios y en el capítulo 13, Primera de Corintios y en el capítulo 13, en el versículo 12, el apóstol dice lo siguiente: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El apóstol está haciendo una referencia, porque los espejos de aquella época no son como los de ahora, que son cristalinos, transparentes, uno ve nítidamente la imagen. Antiguamente, en la época de Pablo, los espejos eran un material de cuarzo que uno veía una figura, no veía el detalle. Los informáticos no tenían tantos píxeles, ¿no? O sea, efectivamente era una mirada más borrosa. Y entonces el apóstol Pablo utiliza ese ejemplo para decir, ahora nos vemos en un espejo, vemos oscuramente, o sea, vemos algo, vemos una figura, ¿verdad? Pero dice, entonces, cuando estemos con el Señor, cuando Cristo sea nuestra esencia de vida, veremos nítidamente. Lo que está diciendo es que la naturaleza humana, tú y yo como hijos de Dios, cuando recién llegamos a Cristo y nos hacemos hijos de Dios, tenemos una mirada que muchas veces está distorsionada y que Dios quiere erradicar de nuestra vida, porque Él quiere poner su mirada en nosotros para que veamos nítidamente, claramente. Y después dice, para mayor claridad, dice, ahora conozco en parte, es decir, producto de lo que yo veo, dice el apóstol Pablo, que no es todo, sino que es una parte nomás.
producto de eso que yo veo que es una parte, yo conozco solo una parte de la cuestión. Pero entonces, cuando la vida de Cristo se manifieste por completo en nuestra vida, dice, conoceré tal cual como fui conocido. Es decir, lo que Dios quiere es que la mirada que Él tiene de nosotros, cómo Él nos ve, esa vista espiritual que Él tiene para vernos a nosotros, Él quiere compartírnosla a nosotros para que nosotros veamos tal cual como Él nos ve. No con una parte, no con una distorsión, no con una figura borrosa, no con idea distorsionada, sino con una mirada completa, nítida, tal como Él nos ve a nosotros. ¿Sí? Y entonces, claro, usted comportará conmigo que cuando usted observa la realidad, usted mira la realidad política, usted mira la realidad social, usted mira la realidad relacional del mundo actual, usted se queda con una parte de la información y en virtud de esa parte de la información usted se forma una idea y esa idea puede estar distorsionada porque no tiene todos los elementos completos. Usted mira a su hermano, usted mira a su iglesia, usted mira su propio problema y como no ve lo completo, sino que ve una parte, se forma una idea distorsionada del problema que tiene. Se forma una idea distorsionada del hermano. Se forma una idea distorsionada de la iglesia, porque no tiene todos los elementos. El problema es que cuando nos formamos esta idea distorsionada de la iglesia, del hermano, de mi problema, actuamos en virtud de esa idea que se nos instala en la cabeza y que de acuerdo a la palabra no es una idea correcta ni completa, porque no es así como nos ve el Señor. Yo me miro a mí y me miro muy imperfecto. Me veo lleno de pecado. Y cuando Dios me mira, me ve y se da cuenta de mi pecado, pero ve un montón de otras cosas que yo humanamente no veo. ¿Me sigue? Y Dios quiere compartirnos aquello. Luego dice en el libro de Hechos 28, en el libro de Hechos, si usted busca en el capítulo 28 y en el versículo 26, hablando de la palabra anterior, dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, tenemos ojos, pero no vemos lo que es evidente. Tenemos oídos, pero no oímos la voz de Dios que es evidente. Dios se presenta a nosotros. Dios nos está diciendo cosas cada día. Y teniendo oídos y teniendo ojos, no vemos. Nuestra vista se atrofió. ¿Sí? Y Dios, que es nuestro Padre, y que nosotros somos de su misma esencia, lo que Dios quiere es que nuestra vista sea la vista de Él, sea como los ojos de Él, nuestros oídos sean como los oídos de Él, que podamos atender y entender tal como Él ve las cosas. Entonces, una primera cuestión que vamos a dejar en claro es que así como yo veo, así como tú ves, no es como Dios ha planificado que sea. Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos. Hay una cosa que en filosofía se llama lo metafísico. Hay palabras que usan la metacomunicación, la metacognición. Y cuando ocupa esa palabra está queriendo decir, al usar el prefijo meta, está queriendo decir lo que está más allá de eso. ¿Sí? Entonces aquí ocupamos
en la Biblia esta idea cuando cuando Dios dice que Él quiere abrir nuestros ojos del Espíritu para que veamos no lo obvio, lo que está ahí, sino lo que está más allá de eso. Entonces lo que Dios nos está invitando es que tengamos una metavisión, ¿ya? Es decir, que veamos más allá de los eventos que vivimos. Dios quiere que cuando tú y yo estemos en un problema, no solo veamos el problema, sino que veamos qué hay más allá del problema, ¿sí? Dios quiere que cuando Él haga una manifestación en tu vida espiritual, en la vida espiritual de la iglesia, no solo nos quedemos con lo que ocurrió ahí, el hermano se puso a llorar, el hermano se cayó al suelo, el hermano habló en lenguas, el hermano dio señales y prodigios, sino qué hay más allá de eso. Porque, hermanos queridos, cuando no vemos más allá, caemos en idolatría. ¿Ve que nos centramos en este objeto? ¿Nos centramos solo en este fenómeno? ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando Dios hace milagros, no es para que veamos el milagro y nosotros exaltemos el milagro y hablemos del milagro y lo pongamos el milagro como algo, hay que mostrarlo. Dios cuando Él hace un milagro y lo vemos, Él quiere que veamos qué hay detrás del milagro, más allá. El Dios que actúa milagrosamente. El propósito por el cual Dios provocó ese milagro. ¿Se entiende? Dios quiere ampliar nuestra vista. Quiero invitarle a leer entonces una cuestión que es básica para que segundo punto, para que lo entendamos. Vea, por ejemplo, lo que dice Hebreos 11:1. Usted se conoce esa palabra, ¿cierto? Mire, todos la podemos repetir, ¿cierto? Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué cosa? De lo que no se ve. Entonces hay una cuestión que es muy importante destacar, que cuando Dios quiere darnos una buena visión espiritual, todo comienza ¿por qué cuestión? Por creer fielmente la palabra que Él nos da. Porque dice, es pues la fe, la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, antes de ver, yo tengo que creer que eso que no veo está ahí. Mire, la cuestión es muy simple y básica. Cuando un niño pequeño conversa con su papá y el papá le dice que él, papá, tiene una fuerza descomunal y que él va a destruir y va a pegarle y va a matar a todos los que lo traten mal a él, ¿qué cree que piensa el niño? El niño lo cree pero a pie juntilla, aunque no lo ha visto. No ha visto pelear a su padre. No ha visto a su papá que muestre evidencia de que tiene fuerza, poder. Pero si su papá dijo que tiene fuerza y poder, el niño lo cree plenamente. Es decir, hay un acto previo, es que yo creo lo que papá me dice. Y luego que yo creo lo que papá me dice, ocurre lo siguiente. Veo lo que papá me dice. ¿Se fija la secuencia? Primero creer en la palabra. Y segundo, ver. Entonces, querida iglesia, usted me podrá decir, pastor, pero es que yo todavía no he visto ningún milagro, yo no he visto ninguna sanidad, Dios a mí no se me ha presentado, yo no he tenido una visión, ocupo la palabra visión. Yo no he tenido una revelación de Dios como le pasa al hermano tanto, a la hermana de más allá, como le pasa al pastor de acá, qué sé yo. Y entonces, claro, aquí hay una secuencia. Es imposible que Dios permita que usted vea con los ojos del Espíritu si primero no cree eso que no ha visto.
¿cierto? Entonces el orden es primero creerle a la palabra para luego ver. Fíjate tú que en el libro de Juan, si lo puedes revisar por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 20, dame un segundo. Sí, Juan 20 y en el versículo 29 Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero punto y coma, y hace una aseveración muy potente. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque nuevamente Dios está poniendo el foco. Si tú quieres ver la manifestación gloriosa de la palabra de Dios, la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios en tu vida, primero debes creerlo. Usted, iglesia, me ha escuchado muchísimo, los hermanos de la congregación, me ha escuchado muchísimas veces. Si usted quiere ver un milagro económico en su vida y usted quiere ver que efectivamente esta palabra que dice, y probadme ahora en esto, dice, Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Se acuerda? Malaquías, traed todos los tiempos a la alfolilla y alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Usted me dice, pastor, pero es que yo no he visto esa prueba. Ya, pero es que usted no creyó la palabra primero, pues. ¿Qué dice la palabra? La palabra es súper simple. Dice, traigan todos los diezmos y luego pruébenme. Si es que yo no les voy a dar hasta que sobreabunde. Jamás usted va a ver eso en su vida, en su economía, si usted primero no cree eso. Y cuando usted lo cree, lo ejecuta. Y luego que lo ejecuta, ¿qué ocurre? Lo ve. ¿Se da cuenta de la secuencia? Creer para actuar y ver. Entonces, claro, hay muchos cristianos, hay mucha gente que primero, como Tomás, quieren ver las cosas para después recién creer. Por eso que las iglesias se llenan de gente curiosa, que viene a ver qué va a pasar ahí, a ver si pasa algo extraordinario, entonces ahí yo tal vez podría creer. Jesús le dijo, son más bienaventurados, son más bendecidos los que no vieron, pero creyeron. Porque quiere decir de que estaban haciendo un proceso, de que su vista espiritual empezó a crecer, se empezó a ampliar el espectro, el foco de la mirada empezó a crecer. Y eso hace que Dios pueda actuar en la vida del creyente. Tercera cosa que quería compartir. Jesús, más bien dicho, Dios hace algunos procedimientos con nosotros para que nosotros podamos entender que va algo más allá de lo sobrenatural. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 44, Primera de Reyes 18, 44, ahí observamos que está el profeta Elías. Hay una sequía enorme en la tierra de Israel. El rey Acab está indignado porque había esta sequía. Y entonces el profeta Elías le dice a su criado, le dijo, el profeta Elías se puso a orar, Señor, danos lluvia. Y entonces el profeta le dice al criado, anda a ver y me dice si hay nubes. Y el profeta salía una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis. Nada. Absolutamente nada. Pero dice que la séptima vez, versículo 44, a la séptima vez dijo, yo veo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Mire la visión del criado del profeta. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. ¿Por qué Dios permite, y escuche bien,
¿Por qué Dios permite que el evento ocurra de esta manera? ¿Por qué, si Dios era tan poderoso y Elías estaba orando constantemente, por qué no de un viaje se llenó todo el cielo de nube y empezó a caer aguacero hasta que sobreabundó? ¿Por qué primero partió con una nube chiquitita? Porque lo que Dios está haciendo es someter a esos hijos suyos a un procedimiento para que empiecen a ampliar la vista. Un procedimiento para que empiecen a ampliar su visión de lo que Dios va a hacer. Mire las palabras del criado. Veo una pequeña nube. Él todavía no lograba ver el tremendo aguacero que venía. Él veía solo una pequeña nube. Está mirando con estos ojos, no está mirando con los ojos del Espíritu. Hermanos queridos, cuando de repente usted y yo oramos por una enfermedad, para que el Señor la quite, y entonces usted, uno de sus síntomas, por pequeñito que sea, se reduce, la gran mayoría de las veces usted termina diciendo, pero el Señor no me ha sanado, porque usted ve el pequeño síntoma que cambió, pero usted ve un pequeño síntoma. Con su espíritu no ve la sanidad que Dios le va a dar. ¿Me entiende? Usted ve que tiene un poquitito de harina y un poquitito de aceite, pero no ve la tremenda bendición que Dios le dio a esa viuda y estuvo sustentada por muchos meses con eso poquitito. Porque tiende a ver lo puntual, pero no ve lo material, más allá de lo material, sino que se queda con eso, no ve la grandeza que Dios tiene. Cuando entonces Dios somete a este hombre, porque no hacía al profeta Elías, pero a este criado de Elías, es a ver si este criado va a tener visión para ver lo que Dios va a hacer. Iglesia amada, Dios tiene que someterte a ti a un procedimiento de pequeñas cosas, para que esas pequeñas cosas tú empieces a ejercitar y a ver grandes cosas. Empieces a declarar proféticamente que eso pequeñito no es lo que está ahí, sino lo que está ahí es la grandeza del poder de Dios. Pero a ti te ha mostrado solo una pequeña parte para que empieces a abrir los ojos y tu visión empiece a ampliarse. Hermanos queridos, Dios tiene que hacer tanto con nosotros para cambiar nuestra mente. Porque esta frase que decimos, vemos el vaso medio vacío o lo vemos medio lleno. ¿Se fija que eso pasó por nuestros ojos? Porque lo vimos y dijimos, el vaso no está lleno, le falta todavía llenarse, está arriba. Tiene un poquito nomás. ¿Se fija? Tiene un poquito. Pero nadie piensa, no, el vaso está medio lleno. Es una forma de pensar distorsionada. Dios te va a someter mucho a eso, querida iglesia. Te va a mostrar pequeñas cosas para ver si es que tú vas a seguir hablando. Es un pichintún, es un poquito, con esto no alcanza para nada. No, con esto. O vas a decir, aquí viene la tremenda bendición de Dios. ¿Sabe? La parábola de los talentos dice que Dios le dio a uno un poquito, pero la bendición era, sobre esto poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, lo que Dios te está diciendo es, en la visión económica y financiera, Dios no te va a dar $1.000.000, ni te vas a ganar la polla, ni la lotería, ni nada. No va a ser así, no va a ser así. Te lo doy firmado, no va a ser así. Dios no funciona de esa manera. Dios te va a mostrar un poquitito, porque Él va a probar tu vista y te va a mostrar un poquitito a ver qué vas a hacer con ese poquito. Vas a decir, aunque sean, como diría mi abuelo, 5 chauchas, pero tú vas a decir, con estas 5 chauchas el Señor me va a sustentar y me va a hacer crecer y voy a tener para todos mis gastos. Esa es una visión de fe. Eso es una metavisión, es ver más allá de lo específico. Cuando tú estás enfermo y oramos por ti y uno de los síntomas salió, pero te quedan todos los otros síntomas, pero ya salió un síntoma, es una cosa pequeña
que Dios espera que tú digas: el Señor me está sanando, porque tú estás viendo más allá de lo puntual. Dios quiere que cambie tu mirada. Tercera cosa. Después de que el Señor nos entrena, aquí viene algo que no te va a gustar. Por favor, mira en el libro de Segunda de Reyes y en el capítulo 6, en los versículos, Segunda de Reyes, capítulo 6, en los versículos 17 al 18. Voy a leer lo que dice allí. Estaba acá el profeta Eliseo. Mire lo que dice. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuál era el contexto? Estaban en guerra. Estaban en guerra. Todo el pueblo estaba aquí en el valle asustado porque los enemigos los tenían sitiados por todos lados, por todo alrededor, dice, estaban sitiados. Habían tendido una emboscada, el pueblo de Israel estaba al medio, los sirios alrededor de todos ellos en una emboscada, y no había forma alguna de que estos israelitas se salvaran vivos. No había manera. Todo, si uno miraba para allá, veía emboscada. Miraba para acá, emboscada. Por todas partes estaban rodeados. Y entonces la palabra dice, el relato dice de que, si usted lee el versículo 16 antes, dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo le dice, ¿se fija? No tengas miedo, le dice el criado. No tengas ni un miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado puede haber dicho: este pastor se volvió loco, este profeta se trastornó. Pero si, a ver, si no hay que tener dos dedos frente para darse cuenta que aquí está lleno de sirios y estamos rodeados por todos lados, y este hombre de Dios dice que son más los que están con nosotros. Mira, si aquí somos poquitos y estamos todos rodeados. Porque lo que el profeta está diciendo es: hombre, activa tu vista espiritual, empieza a mirar no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. Por eso le dice: son más los que están con nosotros. ¿Dónde están esos? Que mis ojos humanos no los ven. Bueno, porque no los tienes que ver con ojos humanos, los tienes que ver con ojos del Espíritu. Iglesia amada, ahí está la complicación, porque para que Dios nos amplíe la visión, tiene que meternos en una prueba. Y ese procedimiento a muchos de nosotros no nos gusta, porque estamos acostumbrados a ver y tocar. Pero cuando el Señor nos pone en medio de una situación conflictiva y Él nos dice que está con nosotros, lo que el Señor está queriendo decir es: en medio de esa situación conflictiva, tú estás obligado, hijo mío, a abrir los ojos del Espíritu, a clamar al Dios poderoso al que tú amas, y Él va a abrir tus ojos del Espíritu y vas a poder ver la potencia de Dios a tu favor. Y mire lo que ocurre allí entonces, cuando el Señor, por medio de Eliseo oró: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que este hombre pueda ver. Y mire lo que ocurre. Y miró, ¿y qué pasó? El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. El hombre, el criado del profeta, abrió los ojos y vio que por todos los cerros de alrededor estaba lleno de gente de a caballo y con carros de fuego, el ejército del cielo, peleando a favor de ellos.
la mano de Dios ayudándole. Por eso es que el profeta decía, Señor, ábrele los ojos, porque si este hombre sigue viendo a los enemigos, se va a entrar el pánico en él, va a entrar el miedo en él, no va a hacer nada, va a quedar tieso, sin movilidad alguna, va a empezar a decir cosas que no corresponden, va a empezar a vociferar cuestiones que no corresponden. Por favor, ábrele los ojos. Iglesia amada, la única manera en que nosotros abramos nuestra visión es cuando el Señor nos somete a procesos, no porque Él se alegre vernos en dificultades, porque el papá no le gusta ver a sus hijos sufrir. Pero ¿sabe qué? El papá necesita enseñarle a los hijos a ver bien. Necesita. Cuando los padres tenemos hijos pequeños, ¿no es verdad que cuando salimos a la calle les enseñamos o les enseñábamos a que mire para todos lados primero al cruzar la calle? Y no decíamos, a ver, mire, cruce. Si no le decimos, mire bien para todos lados, para su derecha, para su izquierda, mire para atrás, mire bien que no venga ningún auto, que no venga ninguna micro, mire bien. ¿Usted cree que para un niño no es tensionante tener que cruzar una avenida? Obvio, está asustado porque no está con el papá ahí, no está con la mamá ahí, porque en algún minuto en su vida va a tener que cruzar esa avenida solito o solita, ¿verdad? Y evidentemente para ese niño es de una presión muy alta tener que hacerlo. ¿Usted cree que cuando el papá y la mamá lo hacen cruzar, lo hacen con el deseo de que tenga miedo, con el deseo de que entre en pánico? No, pero absolutamente no. Lo hace porque ese niño, esa niña necesita aprender a cruzar esa calle, porque ese papá no va a estar toda la vida, y cuando el papá o la mamá no esté, ese niño tiene que funcionar de manera autónoma, y por eso lo somete a esa situación, y por eso le dice, mire para allá, mire para allá, mire para el otro lado, tenga una visión amplia de lo que está pasando en la calle para que no lo atropellen. Bueno, Jesús a través de su palabra le está diciendo a la iglesia, para que nuestra visión espiritual se amplíe, Dios nos hará pasar por situaciones de tensión, de alta presión, y no porque Él se goce en vernos sufrir, simplemente porque Él nos está entrenando para que aprendamos a mirar con los ojos del Espíritu. Dios está de nuestro lado. En el versículo 2 de Corintios, en el capítulo número 4, Segunda de Corintios, en el capítulo número 4, y en el versículo número 18 dice lo que Dios desea. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven. ¿Sabe lo que yo veo? Yo veo que esta persona me insultó. Eso es lo que yo veo. Y como esa persona me insultó, ¿qué hago yo? Lo insulto. ¿Se fija? Acción, reacción. Acción, reacción. Actúo solo en virtud de lo que vieron estos ojos. Pero la palabra me está diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Sabe qué? Este sujeto me insultó, pero yo no voy a ver a este sujeto que me insultó. ¿Qué voy a ver? Lo que no se ve ahí. ¿Y qué es lo que no se ve ahí? Ese sujeto me dijo unos garabatos, ¿cierto? Pero lo que no se ve ahí es el espíritu que está dominando a ese sujeto. ¿Me explico? No es esa persona la mala. No es esa persona la que tiene animosidad contra mí. Pero el espíritu que domina a esa persona, que está más allá de la simple reacción, eso es lo que tengo que ver.
Y por eso es que el apóstol en el libro a la iglesia de Efesios les dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra huestes de maldad. Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Lo que está más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Porque ya dijimos al principio que nuestros ojos físicos son limitados, se distorsionan, ven cosas que en la realidad no están, ¿vale? Entonces, la palabra es clara. Dice, pero porque las cosas que se ven son temporales. Yo te aseguro que esa persona me molestó y después se le pasó la rabia y pasó el problema. Pero dice que las cosas que no se ven son eternas. Y Dios quiere que pongamos la vista en esas cosas. ¿Usted recuerda en 1 Tesalonicenses cuando el apóstol le dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de los hombres? Porque si tú te pones a mirar al pastor, le va a encontrar ese defecto, este otro, el de más allá. Si se pone a mirar al líder, le va a encontrar esto, otro. Si te pones a mirar la iglesia, tiene estas pifias, esta y esta. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? No pongas la mirada en ellos, pon la mirada en Jesucristo. Es decir, pon la mirada en una metavisión mucho más allá de lo que Dios quiere. Fíjate que quiero terminar con que leas conmigo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Hay una cosa que es interesante allí. Hay una profecía que estaba puesta en el libro de Isaías, por medio del profeta Isaías en el capítulo 64. Pero aquí el apóstol Pablo se la recuerda a los corintios. Y dice, antes bien, como está escrito, haciendo alusión al profeta Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir esto? Esas cosas que no se ven, esas cosas que tú nunca has visto con ojos humanos, sino que están en los ojos del Espíritu. Esas cosas que tú nunca imaginaste o supiste. Esas cosas que son complejas de entender, porque tienen que ver con los misterios de Dios. Esas cosas que vienen del corazón de Dios, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, Dios desea que nosotros andemos en vista espiritual, no en vista física. Entonces pregunta que tú me haces, pastor, ¿por qué yo no he tenido sueños? Hay hermanos que dicen que el Señor les habla en sueños. Hay hermanos que dicen que han tenido visiones y Dios se les ha aparecido y lo han escuchado. Y a mí nunca me ha pasado eso. Simple, hermano querido, muy simple. Porque las visiones de Dios se tienen que ver no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. Y si tú no has entrenado los ojos de tu espíritu para ver como ve Dios, imposible que Dios te mande sueños. Imposible que Dios te muestre visiones. No estás preparado. Todo lo filtras con este ojo humano. Y lo que Dios desea es mostrarnos, como dice allí Corintios, las cosas que están en el corazón de Dios, pero no a los ojos de aquí, no a estos oídos, sino a los que tienen vista espiritual. Entonces, esta mañana, aquí te quiero invitar, iglesia. Esto que ha hecho Dios de escogernos como sus hijos amados, tú y yo somos hijos amados del Padre. Tenemos sus características, tenemos su mismo ADN. Somos la esencia de su gloria. Es decir,
tenemos las mismas cosas de Él. Esa es nuestra herencia en los cielos. Y así como Dios mira con una vista espiritual de un espectro muy amplio, que permite entender todas las cosas y poder verlas de una manera que tal vez humanamente sería imposible, eso que es propio de Dios, Él quiere dárnoslo a ti y a mí, porque somos sus hijos. Quiere darnos como herencia, porque nos pertenece. ¿Y por qué nos pertenece? Porque somos sus hijos. Lo que te quiero decir, empieza hoy día a mirar con los ojos del Padre. Renunciemos a nuestra mirada distorsionada, sucia, llena de ideas preconcebidas, estereotipos. Renuncia a esa mirada y empecemos a mirar con los ojos del Padre, porque los ojos del Padre también son nuestros ojos. Son nuestros ojos. Es nuestra herencia. Dios habrá de mostrarle a su pueblo lo que ha de acontecer. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes miran el cielo, ven el comportamiento del viento, de las nubes, miran la higuera, ven sus frutos o sus brotes, y ustedes saben lo que viene. ¿Cómo es posible que no vean ni entienden lo que Dios quiere hacer? Porque Jesús le está diciendo: déjense de mirar y déjense de pensar de una manera tan limitada. Abandona esa vista y empieza a mirar como mira Jesús. Él ve más allá de lo que tú ves. ¿Quieres hacer un ejercicio? Te invito a mirar más allá de lo que ves habitualmente. ¿Quieres mirar a tus hijos esta mañana? ¿A tu cónyuge? Míralo y no veas solo ese cuerpo que está ahí. Empieza a ver un poquitito más allá. No veas el carácter, lo chistoso, el mal genio. No, ve qué hay más allá de eso. ¿Qué hay detrás de ese mal genio? ¿Qué hay más allá de ese carácter? ¿Qué hay más allá de esa expresión de su rostro? Empieza a ver con los ojos del Espíritu. Jesús miró a Zaqueo. Yo miré a Zaqueo y yo miré a un ladrón que le robaba los impuestos al judío. Y todos miraban en Zaqueo a un ladrón. Veían a un ladrón que juntaba la plata y él se la llevaba al bolsillo y los demás lo pasaban pésimo. Pero Jesús, ¿qué vio en él? Vio que detrás de esa conducta de robo que tenía Zaqueo había un hombre sufriendo, que no era amado, que no era querido, que se sentía despreciado y caía en la conducta de robo, porque la mirada de Jesús fue más allá de eso. Jesús vio en la casa de Simón, cuando estaba invitado a ese gran banquete, vio a una mujer botada en el piso llorando. Simón y todos los invitados vieron a una prostituta que estaba haciendo escándalo. Vieron a una prostituta que se las quiso dar de interesante, quiso robarse la película, y vieron a esa prostituta haciendo escándalo, llorando, al punto que le dijeron: Señor, saca a esta mujer de aquí. Jesús la miró y detrás de esa prostituta, detrás de ese llanto, vio una mujer quebrantada, vio una mujer que lloraba en gratitud a Dios porque Dios la había perdonado de toda su inmundicia, pero además porque la Biblia dice, Dios había sacado de ella espíritus inmundos. Eso es lo que veía Dios, vio algo más allá que eso. ¿Se fija? Cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿qué ves? Cuando tú estás en la iglesia, ¿qué ves? ¿Ves a un hermano que canta bonito o ves algo más detrás de ese hermano? Cuando tú estás en el culto y ves que alguien llora con las manos arriba, ¿qué ves? ¿Ves a un hermano que está haciendo escándalo o vas a ver a alguien más allá de él?
un espíritu que se conecta con la presencia de Dios. Dios te hereda sus ojos del espíritu. Y si tú quieres, puedes ser entrenado hoy día, empezar a ver de manera distinta. Yo quiero bendecir tu vida, iglesia.